Buen día, Quique. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de la radio. Bueno, de verdad he recibido en las últimas horas una catarata de productos de Mentu. Me impresionó mucho, por ejemplo, el reporte, ese reporte barra propuesta de cómo administrar el año escolar en situación de pandemia, sus etapas posibles. Es decir, hay una visión diagnóstica bastante transparente y de profundidad. Es decir, es un instrumento de buen gobierno si se quiere. Pero de tantos productos en este portfolio querría, Hugo, poder concentrarme en las cuestiones de naturaleza económica. Ahora que hay como una mirada muy tensa, de mucha expectativa, de gente que ansía en el corto plazo volver a sus actividades laborales, como tratando de rescatar su vida anterior y su potencial de productividad anterior. Y sabemos que, digamos, la variable de volver o no volver, por un lado, es la cuestión de lo sanitario. Es decir, el Ministerio de Salud cree que el impacto del regreso no golpea las cifras ni compromete la salud de la gente ni el círculo de contención del coronavirus. Es un factor. Y el otro es el hecho de que, como el aparato productivo, la rueda productiva, desincronizó mucho de sus engranajes, saber en qué escenario real volveríamos. Lo escuchaba a Michel Carrizosa, que es un empresario con una visión amplia y con un recorrido en la política, diciendo: vamos a volver con suerte al 30% de nuestras capacidades. Y esa es la gran pregunta. ¿Cuáles son las variables que juegan, Hugo, para componer un escenario del regreso de Paraguay a recuperar su actividad económica como una cuestión vital también? Quisiera hacer un comentario previamente a responder la pregunta. Hablaste de la catarata de información que te envié. Nosotros somos una consultora. Que agradezco. Tenemos 18 personas trabajando, y a nosotros como empresa nos toma el coronavirus y las consecuencias como a todas las empresas. ¿Qué hemos decidido en este contexto? O sea, enfrentamos el mismo problema. Hay que cuidar la vida. Tenemos un flujo de ingresos y gastos previsto, y eso no se va a cumplir, el de ingresos. O sea, lo que nosotros decidimos fue, primero, aguanto, trato de obtener liquidez para pagar mis cuentas y trato de obtener líneas de financiamiento para poder seguir pagando en los próximos meses, porque sé que menos me van a pagar. Efectivamente pasó eso. Entonces estoy administrando la escasez, tratando de ser lo más equitativo posible. No hemos enviado a ninguna persona hasta este momento en la consultora a los subsidios, ni mucho menos, ¿verdad? Nuestras cuentas bajaron en un 70%, o sea, los ingresos. Pero ¿qué dijimos? Esto le afecta al país, motivo por el cual yo voy a seguir produciendo los materiales que hago como servicio gratuito, sigo produciendo para mis clientes, por más que me paguen o no me paguen, porque ellos tienen necesidades y espero que me paguen cuando tengan, y voy a empezar a producir y hacer acciones para la comunidad, que son todos estos temas. No sé, hicimos protocolos para ollas populares, protocolos para asentamientos, protocolos para el adulto mayor, para el sistema educativo, o sea, una serie de eventos naturales. Y veo que muchas empresas están haciendo eso. Y creo que ese es el comportamiento. ¿En qué medida yo cuido la vida de las personas que trabajan conmigo? ¿En qué medida yo hago el máximo esfuerzo de mantener el negocio, que implica que tenga menos rentabilidad, ¿verdad? Y lo tercero es, ¿en qué medida yo como empresario busco aportar al conjunto de la economía con lo que yo tengo y yo sé hacer? Me llamó muchísimo la atención, voy a decir una marca, no tengo nada que ver con ello, pero Pérez Ramírez, que vende ollas, sacó un anuncio diciendo: aquellos que hacen ollas populares, nosotros le podemos prestar ollas. Me pareció fabuloso y lleno de admiración. O sea, lleno de admiración, ¿verdad? O sea, decir, yo te presto si vos haces cosas para la comunidad. Y en cambio veo otras empresas que se sientan sobre sus productos, y veo otras empresas que suben el precio de sus productos. Entonces, a lo que voy es, esta crisis nos toca a todos de diferentes maneras. Todos tenemos que aportar, y las empresas tienen que saber
que también les va a tocar y que tienen que sacrificar renta. Es un comentario general. Ahora paso a la pregunta. Ok. Nosotros enfrentamos, Quique, dos crisis en simultáneo, que son independientes y que se refuerzan. La crisis sanitaria, que vinculada al coronavirus, una crisis que tiene más o menos en cualquier escenario 5 meses de duración en promedio y que afecta a la vida de las personas. Dependiendo de la respuesta que dé el país, el impacto será más grande o será más pequeño. Y la segunda crisis es una crisis económica. Uh-huh. Una crisis económica que se da antes de coronavirus por elementos externos al coronavirus y que se refuerza por el coronavirus. Correcto. Es decir, los precios internacionales ya estaban bajos. Internacionalmente había una crisis financiera, por eso estaban variando, o sea, cayendo los precios en la bolsa de valores. Las tasas de interés internacionales estaban a cero y Europa tenía tasas negativas. La demanda mundial, China, Europa, Estados Unidos, compraban menos de nuestros países y nosotros enfrentábamos una depreciación sistemática, una pérdida de competitividad sistemática con Brasil y Argentina. Externamente e internamente, nosotros ya teníamos desempleo, ya estaba creciendo la pobreza, ya teníamos por 8º año un sector público deficitario y que tiene una muy mala calidad del gasto. Y ya teníamos problemas climáticos que afectaban la producción interna. O sea, es decir, esta crisis con coronavirus o sin coronavirus igual se presentaba. Igual la vivimos en el 2019. El coronavirus lo que hace es agudizar eso. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque la actividad económica se reduce, y la actividad económica se reduce por elementos de oferta y por elementos de demanda. O sea, es decir, yo tengo más dificultades de acceder a los insumos, de organizarme para producir, y los precios internacionales, los precios de los insumos están cada vez más caros. Y por otro lado, yo tengo problemas tengo menos clientes. Las familias, el segundo elemento, naturalmente y racionalmente decidimos dos cosas: cuidarnos más, o sea, salimos menos a comprar, y lo segundo es tenemos menos plata en el bolsillo. Yo comenté en la consultora, tenemos menos ingresos, en consecuencia, el que se redujo el salario fueron los dueños. Los dueños tenemos menos ingresos y la gente tiene menos ingresos y la gente gasta menos, pero no solamente porque disminuyó su consumo, porque compra menos, sino porque decidió racionalmente ahorrar más, porque yo no sé si el mes que viene voy a tener trabajo. Entonces, la actividad económica no es que se va a recuperar si abrimos rápidamente la economía. Ni vos ni yo nos vamos a ir al restaurante a formar fila, a sentarnos. Ni el que escuche la radio, ni se va a ir a un centro comercial, ni va a cambiar de auto, ni va a ampliar su casa haciendo una sala más linda o comprar un mueble más lindo. En este momento es razonable ajustarse. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando la gente plantea la dualidad salud o economía, esa es una falacia. ¿Por qué una falacia? Porque lo que nos está demostrando hoy es que aquellos países que dijeron vamos a abrir rápidamente la economía y esto va a afectar igual y todos tenemos que enfermarnos, que fueron Estados Unidos y Brasil, tienen el peor de los mundos, los mayores números de muertes y los mayores números de pérdida económica. ¿Por qué allí se da la pérdida económica? No porque no se abrió la economía, sino porque existe aún más incertidumbre. Porque, ¿qué yo digo? Si yo soy brasileño, digo, me parece que mi presidente está medio loquito. Y como está medio loquito, yo decido invertir menos y decido gastar menos. Y después abro la tapa del periódico y veo que hay muchas exequias y que se tiran ataúdes en fosas colectivas. Yo digo, ¿qué pasa si el día de mañana es mi familiar el que se enferma? O es mi empresa un empleado mío y voy a ahorrar más. Entonces, la actividad económica en estos países que tuvieron esa actitud de abrir enormemente fueron las economías que más se cayó.
Es decir, la economía brasilera en Latinoamérica es la que más va a caer. Entonces, no es bueno pensar que abriendo corajudamente, comillas, la economía se va a recuperar. No, la economía se va a recuperar en la medida que nosotros tengamos certidumbre en las acciones futuras, previsión en las acciones futuras y tengamos un Estado que gaste bien, que no haya corrupción, obviamente, y que gaste adecuadamente y que organice la economía. Entonces, el zapallo que se produce en el IRA llegue naturalmente a las despensas del barrio, no solo a los supermercados del barrio, a las despensas. Entonces, tengo que organizar y mejorar institucionalmente. Ser consciente que la crisis sanitaria dura 5 meses y eso no va a cambiar, más o menos, y que posteriormente a la crisis sanitaria, la situación económica tiene que pasar de estar en su nivel más bajo a recuperarse, a superar los conflictos que genera la recesión, lo segundo. Tercero, a ajustar gastos. Y cuarto, a pensar un nuevo horizonte y desarrollar nuevas empresas y nuevos productos. Ese proceso va a durar nuevamente entre 5 o 6 meses. Las consecuencias de la pandemia, en síntesis, durarán 5 más 5, 6, 7 meses. Estamos hablando del primer trimestre del 2021. Hugo, te agradezco mucho por este diagnóstico tan claro, por la preciosa didáctica de situación que nos entregaste. Lamento que ya esté en hora de entregar mi programa a mis compañeros que ya están esperando la señal, así que vamos a tomar esto como el anticipo de una conversación más amplia, casi una masterclass. Nos diste una masterclass y te agradecemos muchísimo, querido amigo. Desde la distancia te doy un abrazo con todo mi afecto. Un fuerte abrazo y a cuidarse. Gracias, Quique. Venus Media. Es la música. Sos vos.